Wyrmo es uno de los personajes más raros y desagradables del universo de las Tortugas Ninja. Voy a contarte su historia en cómics, series y figuras. Quédate ahí. Wyrmo ha sido tanto enemigo como aliado de las Tortugas Ninja. Comencemos con su origen como una figura de acción en el año 1991. La ficha del personaje nos cuenta su historia. Un día, un tranquilo recolector de basura tropezó y cayó de cabeza en el contenedor de residuos de Destructor. El resultado fue una pesadilla. Wyrmo, un retorcido y ondulante reptador espeluznante. Avergonzado por su apestoso aroma, este espectro de la basura recoge desechos de las profundidades de las alcantarillas. Tiene un apetito voraz por comer gusanos, lo que hace que sus ojos se hinchen de hambre. Aplastando basura podrida con su mazo compactador, Wyrmo tiene el estómago de una bestia y muy mal aliento. Solo Mugman es lo suficientemente repulsivo como para ser amigo de Wyrmo. Sin embargo, la mayoría prefiere no acercarse demasiado a este personaje, y por eso es un mutante solitario. Aunque Wyrmo no apareció en la serie animada clásica, existe una pequeña animación de este personaje. Esta podría ser la prueba de que se tenía pensado incluirlo en la serie, pero al final no se logró. Wowee, recycling works. It's Chrome Dome, the Foot's mechanized warrior. We've got him outnumbered, dudes. Not so fast, turtle scum. No, it's that trashed-out Wiggler the worm with his disgusting worm-eaten smile. And Dirtbag, the mutated miner prospecting for trouble with his jackhammer. And now, if that weren't enough, here comes Ground Chuck, the Foot's mutated bull is a walking arsenal. But nothing frightens the turtles. That's a lot of bull. Teenage Mutant Ninja Turtles. From Playmates. En otras palabras, Wyrmo es una planaria mutante. La planaria es un tipo de gusano pequeño y plano que vive en el agua, como en ríos o lagos, aunque algunas pueden vivir en tierra húmeda. Es famosa porque si la cortas en pedazos, cada pedazo puede crecer y formar un gusano completo. Se alimenta de cosas pequeñas como restos de comida o animales muy pequeños. Tiene ojos simples que no ven bien, pero le sirven para saber si hay luz o sombra y así moverse en su entorno. En el empaque de la figura vemos una escena de Wyrmo luchando contra un soldado del Clan del Pie. Viene con diferentes armas como un martillo compactador de basura, unos gusanos, entre otros. Ahora hablemos de Wyrmo en los cómics, comenzando por su aparición en Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures, específicamente en el cómic número 10. Un día, Bebop y Rocksteady vertieron el mutágeno de Destructor en las alcantarillas. Este afectó a un gusano planaria. Cuando el exterminador mutante Scumbag luchó contra las Tortugas Ninja, rápidamente encontró competencia en la planaria mutante que ahora se hacía llamar Wyrmo. Wyrmo demostró ser el más fuerte de los dos y superó a Scumbag. Sin embargo, mientras Wyrmo y Scumbag luchaban en agua de alcantarilla hasta las rodillas, ambos fueron electrocutados por cables de alta tensión y fueron derribados durante su pelea. Wyrmo reapareció en el número 52. Cuando los reporteros Squint y McKintrey exploraban las alcantarillas, encontraron a un Scumbag mal herido, apenas aferrándose a la vida y cubierto de pequeños Wyrmos. Al encontrar nuevas presas, los Wyrmos se fusionaron en uno solo y avanzaron hacia los reporteros, mientras Scumbag se recuperaba y se preparaba para exterminar a los invasores. Mientras Wyrmo y Scumbag perseguían a los reporteros que huían, se toparon con las tortugas peleando contra el villano alienígena Toxim. Los dos mutantes decidieron atacar a Toxim, pero el alienígena simplemente los fulminó con su pistola, convirtiéndolos en estatuas de cristal. Los reporteros tocaron las estatuas y éstas se partieron en 1000 pedazos, acabando con la vida de Wyrmo y Scumbag. Wyrmo estaba planeado para aparecer en la historia Forever War, pero ese cómic se canceló.
En los cómics de IDW, Wyrmo aparece en el número 6 de la serie Teenage Mutant Ninja Turtles Universe. Wyrmo es un mutante que surgió cuando muchas planarias fueron expuestas al mutágeno. En lugar de evolucionar de manera individual, se convirtieron en una criatura con una sola mente y muchos pequeños cuerpos combinados. Wyrmo se desarrolló en las alcantarillas durante varios meses, tiempo en el cual observó a las tortugas ninja en su vida diaria. También acumuló una gran colección de cosas bonitas perdidas que almacenaba en las alcantarillas. Estos objetos parecían servir como un sustituto de amigos y familia reales, ya que Wyrmo dijo que estaría solo si no tuviera esas cosas. Wyrmo se dio a conocer a las tortugas cuando Miguel Ángel, mientras regresaba a casa con una pizza, se encontró a la oficial Maureen Lynn, quien estaba buscando en las alcantarillas a su cuñado desaparecido, el cual había sido eliminado por Wyrmo. Después de retener a Lynn, Wyrmo golpeó brutalmente a Miguel Ángel mientras lo atormentaba, diciéndole que era la podredumbre en caparazón que había infectado sus alcantarillas. Miguel Ángel logró llegar al escondite de Wyrmo y encontró allí a Lynn. Se desató una pelea entre él y la tortuga mutante. La oficial Lynn terminó la batalla al disparar contra un tanque de gas, lo que provocó una explosión y un incendio. Wyrmo fue eliminado intentando proteger sus pertenencias del fuego, pero se mostró que una planaria solitaria había sobrevivido. A Wyrmo no le gustaban los humanos por aplastar a los gusanos y parecía tener desprecio por Miguel Ángel. Esto podía deberse en parte a su incapacidad para tener buenas relaciones afectivas con otras personas, cosa que a Miguel Ángel se le daba muy bien. En las series de las Tortugas Ninja, Wyrmo aparece en un episodio de la serie de Nickelodeon de 2012 llamado El extraño mundo de Wyrmo, de la 4ª temporada. Wyrmo es uno de los 3 creadores del caos con poderes para alterar la realidad, quienes fueron encarcelados en prisiones de la 5ª dimensión hace milenios y dispersados por el cosmos. Conceder 3 deseos es la única manera de liberar permanentemente a Wyrmo de su prisión. Wyrmo tiene 3 reglas. La número 1 es que solo concede 3 deseos. La número 2 es que no puedes desear más de 3 deseos. Y la número 3 es que nunca puedes desear hacerle daño a un Wyrmo. Esta versión de Wyrmo comparte algunas similitudes con Mr. Mxyzptlk de DC Comics, ya que ambos son criaturas que alteran la realidad y tienden a sembrar el caos. El universo de las Tortugas Ninja ya tenía su adaptación de este personaje de DC Comics, al que llamaron Mr. Ogg, pero por alguna razón le pasaron ese papel a Wyrmo. El episodio El extraño mundo de Wyrmo es una adaptación casi idéntica al de una serie animada llamada Super Robot Monkey Team Hyperforce Go, llamado Meet the Wigglenog. Este episodio fue escrito por Brandon Auman, escritor y productor ejecutivo de la serie de Nickelodeon de las Tortugas Ninja. En este episodio, los monos liberan accidentalmente a un villano llamado Wigglenog que distorsiona la realidad y solo puede ser liberado pidiéndole 3 deseos. Cuando uno de los personajes recibe superinteligencia, finge aliarse con el villano y utiliza su último deseo para revertir todo lo que pasó en la mayor parte del episodio. Tal y como ocurre con Casey Jones en este episodio. Y por cierto, la transformación de Casey Jones en la persona más inteligente del universo es una clara referencia al Dr. Manhattan, el personaje de la serie Watchmen. Cuando Fugitoid les informa a las tortugas quién es Wyrmo, se muestra una imagen del Wigglenog en sus proyecciones holográficas, lo que podría confirmar que ambas series ocurren en el mismo universo o que comparten dimensiones. ¿Te gustaría volver a ver a Wyrmo en otra serie, película o cómic de las Tortugas Ninja? Cuéntame en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las Tortugas Ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido. Nos vemos la próxima. Chao.